Podemos abrir micrófonos y partimos por decir buenas tardes y bienvenidos a todos los que van a estar hoy día, todos y todas los que van a estar conectados, ¿no es cierto?, en esta maravillosa oportunidad de poder compartir lo que amamos. Ya comencé agradeciendo y contento y muy feliz del ánimo con el que hemos emprendido esta iniciativa, que más que una iniciativa es simplemente un viaje. Y es un viaje que va y apunta, ¿no es cierto?, hacia recorrer cuáles son esos lugares, cuáles son esos momentos a veces tan íntimos, tan particulares, ¿no es cierto?, en la vida de un creador, que tienen que ver con cómo podemos construir esa pequeña magia con la que llegamos a ustedes, esa pequeña magia de poder componer y poder articular un discurso que se entienda, que se reciba, que se emocione y que de alguna manera nos permita, ¿no es cierto?, comunicar lo que una película quiere entregar, lo que un material audiovisual, escénico, ¿no es cierto?, quiere entregar. Estás con nosotros, ¿no es cierto?, Sebastián Errázuriz, gran compositor, ya lo hemos presentado, ¿no es cierto?, en nuestra página. Junto a él está Miguel Miranda, gran compositor también, ¿no es cierto?, y Ángela Acuña, gran compositora, además, ¿no es cierto?, y don Camilo Salinas, aquí está junto a nosotros también, y que les habla. Juntos hemos decidido constituir esta pequeña agrupación que obviamente es por ahora un número que está definido por los que estamos, pero que no en ningún momento está cerrado ni en ningún momento va a significar que seamos solo nosotros. Al contrario, este es un espacio que tiende a más bien a extenderse y a compartir, porque el sentido y la médula original de nosotros es esa, es compartir. Es compartir y hemos decidido encontrarnos para compartir, básicamente eso es. Y en ese contexto estamos hoy día aperturando esta primera cita, que la hemos llamado, ¿no es cierto?, y la hemos titulado con una gran pregunta, ¿no es cierto?, que sería, ¿qué cosas nos importan, ¿no es cierto? ¿Qué le importa a Sebastián? ¿Qué le importa a Miguel, a Ángel, a Camilo y a Jorge, ¿no es cierto? ¿Qué cosas les importan al momento de comenzar un proyecto de composición? Tenemos en este minuto, ¿no es cierto?, la posibilidad de utilizar el chat de Facebook, vamos a estar mirando constantemente todos los comentarios y preguntas que puedan existir, y vamos a ir de alguna manera estableciendo un diálogo con las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a tratar de ponerlas en el contexto de lo que va a ser esta conversación, ¿no es cierto?, de la cual nosotros ya estamos muy entusiastas y queremos ya comenzar a hablar de lo que nos enamora. Así que partimos y simplemente con una pregunta tal vez un poco más simple que la gran pregunta, como ¿qué nos importa al comenzar un proyecto de composición?, ¿no es cierto? Y en ese contexto uno puede pensar primero en cuando a nosotros nos entregan un proyecto, ¿no es cierto?, no siempre nos entregan una película, no siempre nos entregan un armado, no siempre nos entregan un montaje. A veces parte con una conversación. Me acuerdo la emblemática anécdota de Jorge Arriagada, ¿no es cierto?, que sus películas con Raúl Ruiz comenzaban con una conversación en un café y él salía de la conversación y terminaba componiendo, digamos, pero en un estilo muy particular. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, a nosotros también a veces nos llegan conversaciones, nos llegan sinopsis, nos llegan guiones, ¿no es cierto?, nos llegan pequeños trailers, teasers, ¿no es cierto?, y nos llegan también armados completos o simplemente intenciones. Y sobre todo eso hay que trabajar. Entonces, en ese contexto, las veces que nos llega una película, o sea, cuando nosotros tenemos una película al frente, ¿qué es lo que primero hacemos al ver el primer corte? Es una pregunta con la que me gustaría comenzar, y es, eh, ¿qué uso en estricto rigor le damos al primer corte? Que es nuestro primer visionado, de alguna manera. Sí, como tú decías, muchas veces hay un antes del primer corte. O sea, las reuniones con el director pueden ser muchas veces, como decía recién, sin haber visto la película, sin haber visto nada, como una reunión exploratoria para ver afinidades, para ver cosas en común, referencias artísticas. Y de ahí se extrae una idea que es como fértil para después ponerse a componer, en un buen contexto. Claro, y cuando tú ves la película por primera vez, ¿qué cosas te llaman la atención de la película? Bueno, Bueno, yo, perdona, para seguir no, explicando. no, tú por favor. No, a mí hola a todos, primero que nada. Muchas gracias, Jorge, por esta iniciativa tan linda y necesaria, creo. A mí
no me pasa mucho que me llegue así el corte entero, me ha pasado pocas veces. Ahora la última cosa que hice, que el Camilo también participaba ahí en Bestia, y nos llegó el corte completo, y a mí lo que más saco del primer visionado, yo creo que es tomarle como el tempo a la película, el ritmo que tiene propio, sin música. Si tiene diálogos, quitarle los diálogos para escucharla, o sea, para verla nomás, para verla. Y eso, más que nada, sentirle el pulso, primero que nada. Y de todas formas, creo que las conversas son lo más importante, lo primero, la conversa con el director. Ahí parte toda la cosa. Bien, y en ese caso, ¿no es cierto? Cuando no te llega la película y te llega el guión, ¿qué tipo de material uno desprende de una lectura del guión? ¿Qué cosas anotas en estricto rigor después de una lectura o un visionado? Todos tenemos anotaciones, ¿no es cierto? Todos Sí, tenemos una agendita donde vamos anotando cosas, ¿no es cierto? Y de alguna manera vamos dejando Anécdotas. consignado algunas cosas, algunos dibujos, algunos diagramas seguramente, ¿no es cierto? Algunos claro, subrayados. líneas argumentales, los personajes como ejes de la película. Ujú. Si hay, si un documental, qué dispositivos se usan, si hay entrevistas, si son archivos, si hay voz en off, cosas estructurales, como para ir juntando eso con las ideas que uno puede tener acerca de la música que es la necesaria. ¿Y hay algún momento, Camilo, en que un visionado o alguna película te haya dado a ti una sensación especial, como diciendo, aquí hay una intuición, aquí hay algo que está en 3 frases que dijo un personaje o en un escenario o en alguna temática, y que te haya dicho, sí, aquí creo que hay algo importante dentro del todo, que es el material que te están pasando? A todos les ha pasado, ¿no es cierto?, que en un proyecto inicial a veces tenemos una pequeña epifanía, que podríamos decir, ¿no es cierto?, que es una sensación como de que de todo lo que yo leí, en realidad esto que se dijo en 3 páginas era muy importante y era prácticamente el núcleo de todo lo que tenía yo que hacer, que es como la zona más sensible que uno podría decir, donde uno podría encontrar el concepto matriz de la película. ¿Les ha pasado esa epifanía con los materiales que reciben? Sí, 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 fíjate, bueno, hola a todos. Gracias por la Hola. invitación. Sí, a veces yo, me llega un material bruto, como que un poco busco una certeza mía de dónde agarrarme, para establecer, como quien dice, tirar el primer, anclarme, y puede ser un personaje o puede ser el motivo, qué sé yo, si estamos hablando del motivo de la muerte, el motivo de la muerte, pero le trato de encontrar un punto de partida que lo establezco, si bien hay conversaciones previas con los directores y todo, lo establezco un poco inventándome la autoridad de que eso es así. Mm, Muchas mm. veces tengo que desechar ese primer motivo o esa idea de que este era el punto de partida musical de la película. Pero me sirve para desarrollar los otros motivos y después me voy dando cuenta de que quizás ese no me sirvió mucho. Pero sí hago ese ejercicio, y tanto en la lectura del guión como en la imagen. Ahora hay y bueno, y sucede mucho que uno de repente creó este motivo, y empezó a trabajar sobre ese motivo que era que a uno le parece que es una piedra angular dentro de la película, y en el camino del montaje y en el camino del director considera que ese motivo era perfecto, pero para el otro lado de la cancha. Entonces, ahí ya, esa es como es la vida propia que empiezan a tener las músicas dentro de la película. Claro. Y eventualmente le piden algún material adicional al director, a veces una foto, locaciones, eh, pueden necesitar de algún estímulo adicional, aparte de lo que la obra en sí misma es, digamos. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado, sí, que no las he pedido, pero que me las han dado y es súper entretenido porque, claro, fotos, músicas de referencia, obvio. Eh, una vez que hablábamos con una amiga que un coreógrafo nos mostró una foto con unas piedras y esa era como como la referencia. Cosas así. Sí, a mí me ha pasado y encuentro súper nutritivo también eso. Recibir todo tipo de informaciones que no sean solo música me encanta. Y a mí me gusta ver o sea, ver el casting, o sea, los actores, para imaginarme cómo va a ser todo, Mm. locaciones. A veces me gusta ir al set, si se puede, a Ay, a mirar mí me cómo, gusta eso, cómo están filmando. me gustaba, me gustaba eso.
Sí, nos gustaba. Ah, bueno, nos gustaba. Sí, claro. Y Seba, ¿cómo lo has visto tú eso? Este proceso como de primera entrega de material. Fíjate que ahora mientras los escucho, como que trato de ir a un lugar común, ¿cierto? De esto como de tener una metodología, ¿cierto? Como que ya, ¿qué es lo que me importa? Me importa tal cosa. Y fíjate que a lo único que llego, porque es a que me tengo que meter en el proyecto como por diferentes vías, por la vía que exista, porque a veces es la vía del guión, a veces es la vía del corte ya terminado, a veces es una conversación, pero el detonante común es que tengo que entrar de esas variadas maneras hasta que de repente tengo una certeza de cómo tiene que ser. Y ahí ya me siento en el piano, recién. Y ahí empiezan como recién los apuntes, pero esa cosa como de ver la película como tratando de casi como sobre la marcha, como si fuera cine mudo, ir inventando, no, a mí por lo menos no me resulta para nada. Tengo que como hacer un viaje mucho más como intuitivo y de procesar la película internamente para... Y eso me puede durar varios días, dependiendo también de cuál es la urgencia del proyecto, Claro. cuántos días pasan. Pero o sea, me siento a hacer que algo suene con convicciones ya bastante claras, como no antes. Y en ese sentido, claro, tengo un trabajo como bastante limpio, y eso aplicado tanto a la música para cine como para otros proyectos, para teatro o para música, para un grupo de cámara. Pero como que es un viaje hacia el silencio y hacia a encontrar esa como convicción interna que está detonada por este estímulo externo que es la película. Y en ese contexto, Seba, esa convicción es de todo tipo, supongo, ¿no? O sea, no solo se remite a una sensación de propiedad y de conocimiento y de dominio del trabajo, sino que seguramente ya genera una propuesta en cierta forma. O sea, Es intuitivo, yo siento. Claro, pero se traduce en estricto rigor en un concepto, en una palabra, en una imagen. Exacto, es como yo dejo que sea intuitivo y una vez que ya lo tengo como objeto, Eso. ahí recién viene como toda esa objetivación y decir, ya, entonces esto me sirve para tal instrumentación o esto sirve para desarrollar con tal personaje, como que ahí viene como el ejercicio sumamente racional y de desglose y de análisis. ¿Y eso te sucede más con la información que tú lees o la que ves? ¿Te es más fácil lo visual o la lectura? Depende del proyecto, fíjate. ¿Sí? Sí, como que no lo veo como... Yo creo que a todos nos ha pasado en ambos rumbos, ¿eh? Hay veces que nos hemos caído seducidos por el libreto y otras veces por la imagen solamente. A mí me pasa que uno acumula estas informaciones y estos estímulos hasta que uno llega a un estado de confianza en que de la improvisación, por ejemplo, va a salir algo que está en contacto con la película. O sea, no se puede empezar al tiro, como dice Sebastián, a tirar melodías o a inventar cosas. Hay que tener estar en un cierto estado de disponibilidad. Como un Algo estado de tranquilidad productivo. también, y como darle el espacio a las opiniones propias y las del director, y como conjugarlas. Y para eso también tiene que ver los tiempos que uno tiene. Sí, claro, sobre todo ahora. Es ideal tener harto tiempo, pero No te- y A mí me ha servido mucho, sí. me ha servido mucho en esto, un actor se prepara, el clásico libro de Stanislavski, Sí. que me gusta entrar desde ahí, como como estamos hablando de artes escénicas y como estamos hablando que finalmente dialogamos y estamos adentro de un o varios personajes de la película y los lugares, esa como la preparación que tiene un actor me parece que es súper adecuada para un músico, porque nosotros no tenemos esa preparación. En las escuelas de música, a mí por lo menos jamás me hablaron de ese tipo de preparación. Sí. Y le podríamos llamar investigación creativa, que en el fondo es comprender todos los contextos de la obra en la cual nos vamos a aplicar. Y quisiera volver sobre las notas, no sé, yo creo que es interesante. Dime, Camilo, sí. No, tú, Jorge, la misma pregunta que nos hiciste un poco Claro. a nosotros.
Tú, a Sí, ti, no te hagas el ¿qué es loco, lo te que- que responder Claro. tú también. Claro. Somos 5, sí. ¿Dónde te, Eh, cómo te vas preparando? ¿Cómo? No, yo parto de eso, por eso que lo que dije recién es un poco el concepto que yo aplico. O sea, yo siempre he defendido de que uno no puede poner una nota en el piano sin tener una completa claridad de dónde está parado, digamos. Y en ese contexto es lo que yo ya le llamo la investigación creativa, que es como nutrirse de todo lo que uno pueda nutrirse. O sea, y ahí hay muchas anécdotas, porque sobre todo en los territorios documentales, donde los montajes no están todavía, ¿no es cierto?, montados, ¿no es cierto?, y en estricto rigor están sucediendo en muchos de los casos, ¿no es cierto?, pero yo he tenido a los extremos que visitar y conocer a los protagonistas de un documental para poder mirarlos a los ojos y poder encontrar un poco la verdad sobre la cual tengo que componer, porque no está escrita en ningún lugar y no está filmada tampoco en los planos que me entregan, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, rigor, la investigación puede llegar incluso a tener que hacer locación para poder terminar de asimilar todo ese proceso. Y ese proceso también tiene que ver con un ámbito narrativo, es decir, la estructura que quiere contar la historia, que en general, si es un cine más bien tradicional, ¿no es cierto?, será una historia más o menos clásica, en el sentido como exposición, desarrollo, ¿no es cierto?, y recapitulación, en estricto rigor el arco dramático, ¿no es cierto?, efectivamente requiere una comprensión, sobre todo, como dice Miguel, ¿no es cierto?, de las líneas narrativas que puedan estar sucediendo adentro, que son las ramas de este tronco con las cuales vamos a tener que dialogar en la estructura de lo que pueda ser una composición. Entonces, en estricto rigor, mi primer acercamiento yo diría que es estético en todo caso, ¿no? Lo primero que yo disfruto de la película es su belleza, o sea, todo lo que transmite en cuanto bello, tanto sea por la estructura de lo que se dice como por lo que se muestra en la película. Agradezco mucho cuando el plano y cuando la fotografía o la dirección de fotografía son bien cuidados, porque efectivamente eso favorece a una búsqueda también de otro tipo, ya lo vamos a ver en otra de las reuniones, de qué manera la visualidad nos influye en las elecciones tímbricas, digamos. Pero un poco eso, digamos, yo creo que me interesaba el tema de las notas, y lo decía recién, porque si uno pudiera recopilar, ¿ah? Esto no son los libros de bocetos de Beethoven, pero sí, yo creo que todos tenemos libretas y acumulaciones de libretas con anotaciones. Yo creo que lo que una nota es muy importante en el proceso, porque son las cosas que a nosotros nos marcan, que nos llaman la atención, que nos interesan y que, sobre las cuales quisiéramos empezar a profundizar. Y yo creo que es el inicio de lo que vendría a ser una pregunta que quiero hacer después, pero desde ya se plantea, ¿no es cierto?, que es cómo ordenamos una sesión de spotting, digamos, o sea, cómo la concebimos, cómo la trabajamos, cómo la llevamos individualmente cada uno de nosotros, digamos. Pero antes de eso, yo creo que suceden notas. En ese periodo de tiempo en que estamos en esta investigación, nosotros tendemos a notar, incluso a veces vemos una película similar o escuchamos algún soundtrack específico, que es parte de todo ese periodo como de investigación. Entonces, en ese contexto, las notas creo que a veces pueden ser incluso dibujos, pueden ser cualquier cosa, hasta un poema, lo que ustedes quieran, pero son territorios sensibles, por eso que me importan que queden explicitados, porque son territorios donde uno de alguna manera manifiesta intuiciones, imaginarios posibles. No sé si a ustedes les pasa que tener ese tipo de vínculo con la escritura en la medida que van acompañándose en el seguimiento de un proyecto. Sí, a mí me gusta mucho eso, quizás porque como vengo del teatro y ahí es como inmediato y uno tiene su cuadernito, va anotando todo, me sirven montones y de hecho tengo como cuadernos especiales para cada proyecto, muy bonitos, bien desordenados en todo caso, pero anoto todo y también todo lo que me va pasando en esos días que estoy como empezando cualquier proyecto teatral o de cine, en la medida de lo posible de estar completamente concentrada en eso, voy anotando todas las cosas que me van ocurriendo también, como, y de alguna forma voy relacionándolo, no sé, todos los acontecimientos y todas las percepciones que voy teniendo a partir de entrar en un proyecto, porque van pasando cosas como mágicas, yo creo, cuando uno se compromete realmente con algo así tan importante como esto, que es lo que hacemos nosotros, siento yo, como que hay que estar ahí ojo en charqui, como que pasan cosas. Todos nosotros hemos compuesto en algún momento una obra de danza también, y yo creo que en el territorio de la danza es donde más se da ese territorio de la escritura, de bocetos, de dibujos, de diagramas, porque son estructuras bastante más flexibles, bastante más móviles. No sé, Seba, tú has trabajado varias veces en danza, si te recuerdas haber hecho algún tipo de bosquejo o dibujos asociados a ese proceso. ¿Quién? No, el Seba. ¿Yo? ¿Sí? Ah, sí. Mike también. Sí. No, dale Mike, dale. No, yo en la danza nunca noto nada. Yeah. Perdón. ¿Ah? Perdón.
A mí en danza me ha No, tocado claro. ser parte también del montaje. Fue muy loco. Un espectáculo que me encargaron del Bunch y que era ya, haz la música en torno a las variaciones Goldberg de Bach. Entonces era, bueno, enfrentarse con este monumento musical con mucho pudor al comienzo. Y bueno, y de a poco ya ir entrando como en el ejercicio y en la idea media iconoclasta de hacer una música desde Bach, pero llevada a lo contemporáneo y llevada a este lenguaje corporal. Y al ir a los primeros ensayos, con los primeros como bocetos, que yo les mandaba unas maquetas, me metieron al escenario. Qué rico. Qué terror. Pero no eres tú que bailabas. O sea, yo estoy en escena todo el rato dirigiendo a un grupo de cámaras, no necesitaba director en el estricto rigor, pero al director de la compañía y al coreógrafo le interesaba mucho esto como de la figura del compositor en escena. Entonces ahí, bueno, hay que lanzarse, vencer como todos esos miedos y también como que la música empieza también a cobrar una vida propia que va más allá de la partitura probablemente tal, y que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la escena, que tiene que ver con el recorrido que hacen estos cuerpos en el escenario. Claro. Hubo muchas veces que, por ejemplo, el coreógrafo tenía una idea para una escena que era un dúo, y de ese dúo simplemente ellas empezaron con ejercicios corporales, y de esos videos grabados como con el teléfono, yo iba inventando qué hacer y cómo se podría hacer un correlato de estos dos cuerpos con dos instrumentos. Pero claro, en el fondo es como una metodología que se va a construir, es la obra la que construye la metodología, más que Sí, hubiese claro. una metodología a priori. Claro. Lo que pasa es que tiene que ver con una de las preguntas que siempre nosotros hay cosas que nunca dejamos de hacer, independiente de la obra que nos toca, son nuestros hábitos, son nuestras mañas propias, en cierta forma, ¿no? Y ahí quisiera abordar a Camilo con una pregunta simple, nomás porque en el estricto rigor también muchos de los que estamos acá, si no todos, yo creo que todos, hemos trabajado, ¿no es cierto?, el concepto de la serie. Camilo la ha hecho ya varias veces, ¿no es cierto? Y en ese territorio no hay montaje, ¿no es cierto, Camilo? Tú traes a componer y no tenías un montaje. Dificultadamente, digamos. O sea, tienes que por lo menos ofrecer y tal vez podría ahí hablar un poco de qué significa tener esta preparación, ¿no es cierto?, antes de entrar a entregar lo que yo supongo que van a ser una serie de materiales para un montajista, si es el caso, o no te ha tocado, no sé si se ha tocado así. Claro. Sí, mira, y tiene que ver un poco con lo de las notas. Yo quería recuerdo, o sea, siempre tengo en mi libreto, en mi libro de cuaderno de anotaciones, armo una página al final o al revés del cuaderno donde anoto todo lo que no hay que hacer para la obra, y voy con todas las cosas que me voy entre propuestas musicales que me dicen, no, por ese lado no va, voy anotando lo que no, entonces de repente me pego un recorrido, repaso, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, como que para despejar el camino hacia dónde ir en las otras pruebas. Hago como los 10 mandamientos que no hay que hacer para el proyecto. Fíjate que en el trabajo de la serie, cuando, bueno, yo previamente a trabajar en los 80, que fue un trabajo que fue bastante largo, tuve la oportunidad de trabajar en otra serie que se llamaba Justicia para Todos, pero ahí no se desarrolló, más que nada me pidieron, según las temáticas, unas 15 o 20 músicas solas, o sea, 20 músicas sueltas sin ver imágenes, con guiones, con pura lectura de guiones y personajes y temáticas de acción, de tristeza, y con eso montaron. En el caso después, en los 80, claro, no habían primeros cortes y no había, no era, después en el camino ya yo acostumbrado, yo esperaba que me llegara el capítulo y ¡fum! Me metía por capítulo, pero en lo que fue la primera temporada y segunda temporada se desarrollé los motivos y iba entregando y el montaje iban con las músicas adaptando, y eso que es un tema que da para mucho porque da un resultado, siempre que, bueno, la televisión tiene una especie de ritmo y tiene como un código que respetar, que no es como el cine, ¿no? Tiene que tener un ritmo para contar la historia, tiene que ser eficaz,
pero así todo, cuando las músicas vienen hechas antes, sin ver las imágenes, yo creo que el montaje no es el mismo que si el montaje no se hubiese guiado por estas músicas originales, ¿no? En el fondo un poco lo que decía Sebastián, de que ahí el personaje, la música como un personaje más en toda esta multiacción artística, cobra vida y también es un factor que va decidiendo la vida de la película o del capítulo, ¿no? Eso. Claro. Y en general, perdón la curiosa pregunta, pero te has encontrado con que las necesidades de esos temas no pueden ser muy largas, tampoco no son extensas y deben tener muchas variabilidades internas, porque si no, no le sirven al montajista. Tienen Claro, ciertas características además esas músicas, que no son una música de 1 minuto y medio de mucha homogeneidad, ¿no? claro. Sí, bueno, Mm, la verdad es que he ido aprendiendo, ¿ah? Después hay mm, maneras, mm. como se dice, un poco la técnica casi mecano de ir construyendo una música donde le vas puedes restar elementos Claro. y queda el mismo motivo, no tan rápido, Sí. o acelerar. No sé, Miguel, ahí ¿qué te dice la experiencia? A mí me pasa que en general uno trabaja más en el primer capítulo, como que lo hace así entero, Claro. y después esas músicas las van ocupando para el segundo, para el tercero, y entonces uno va haciendo músicas cada vez más específicas y adaptando músicas que ya hizo, adaptando los tiempos, haciendo otras mezclas de repente, pero el trabajo es como una pirámide invertida. O sea, una pirámide nomás, no invertida. El grueso al principio y después se va afinando hacia el final y uno se puede dedicar a cosas más específicas, escenas más importantes. Mm. Ahora, Sí, a eso mí, también tiene que ver con el tiempo, que hay, que generalmente son 2 semanas por capítulo, una semana a veces. claro. Claro. Mm, Y veamos ahora, porque ya está quedando más o menos claro y todos hemos vivido ese proceso de investigación previa que nos lleva de alguna manera a poder estar bien situados, ¿no es cierto?, en el proyecto. Pero llega el momento en que hay que entrar a relacionarse ya con el proyecto. Ya no solo lo tenemos que comprender, digamos, sino que nos tenemos que relacionar con él, es decir, empezar a trabajar. Y en general la tradición, ¿no es cierto?, que viene de la escuela americana, ¿no es cierto?, habla de la sesión de spotting como ese momento, digamos, en que se recorta, por así decirlo, la película en distintos fragmentos a trabajar. Que generalmente se supone, ¿no es cierto?, que en la cultura americana es algo que sucede con un equipo de creadores y de equipos creativos, donde está el montajista, el director, el compositor, qué sé yo, el productores. Pero en nuestro país, ¿no es cierto?, esa sensación sucede más bien a solas, ¿no es cierto? Yo creo que más bien la hacemos solitos y de alguna manera presentamos una propuesta, creo que es lo que nos toca a nosotros vivir. Y en ese contexto, ¿cómo se relacionan ustedes y nosotros en general, ¿no es cierto?, con el spotting? ¿Cómo lo llevan? Si lo hacen tal cual como se hace o le tienen alguna variante, si la definen, si la llevan a algún tipo de documentación que les sirva de estructura. ¿Cómo lo viven ese proceso? Porque supongo que todos hacen un spotting, ¿no? Estoy por hecho que lo hacen. A veces no. A veces no. No, en Mm, general sí, pero hay veces que no. ya. ¿Cuándo no, Miguel? Perdona la pregunta tan ignorante, pero ¿cuándo ¿Cuándo no? no? ¿Cuándo no lo haces? Una sesión de spotting significa sentarse con el director a ver la película y marcar y comentar. Sí, pero en general cuando eso no está el director en ese tono, generalmente lo hacemos nosotros. Igual alguien tiene que partir con esa propuesta, digamos, ya sea junto con el director o desde nosotros hacia el director como una posible propuesta inicial. A mí me ha tocado muchas veces hacer una propuesta inicial. Yo creo que nunca me he sentado a hacer un spotting con un director, literalmente, digamos. Y siempre me ha tocado tener que hacer una propuesta inicial que después pasa a una conversación, pero parte de una propuesta que tiene que hacerse a través de un análisis un poco de la película. Si no lo hacen con un director y lo hacemos solos, en estricto rigor, ¿cuál es el sentido de hacer ese spotting, no es cierto? Mira, Bueno, más que responder la pregunta, me llama la atención porque he hecho yo, o sea, cuando he hecho propuestas de películas musicalizadas según mi punto de vista, a veces
hago otra lectura que la del director y la del montajista también, ¿no es cierto? Montajista era una persona bastante clave. Sí, muy importante. Claro, es muy importante. Es como yo creo que se enfrenta tanto a todas las escenas, con todas las tomas de acá, de allá, de atrás, es como el scotch que está atrás de las películas, pegando, sosteniendo todo, entonces sabe perfecto dónde necesita más apoyo, dónde menos, y ahí surge, es bien interesante, porque hay directores que son súper musicales, que tienen su universo musical clarísimo. De hecho, una de las conversaciones, yendo a esta pregunta madre, yo a veces con los directores sostengo una conversación que es, ¿qué música has estado escuchando? Y me dice, y él me cuenta qué música estaba escuchando, pero no preguntándole qué música escuchaste cuando escribiste el guión de la película, no. Simplemente la música que rodea tu vida, ¿no? Y por ahí yo salto, hay un músico en común, y conocí esto, y llegamos como a un espacio musical, y me hago esa idea del espacio musical sonoro que tiene él, que escucha, que no es necesariamente la pregunta fue, ¿cómo te gustaría que sonara la música de la película? ¿Como qué película? No es esa pregunta obvia, pero sí un poco conocerle el universo musical en que anda. Ahí el montajista también tiene mucha sutileza. Yo por lo general cuando he hecho propuestas musicalizadas desde cero, sin conversación previa, me ha ido bastante mal. me doy cuenta que es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. Sí, claro. Lo que pasa es que es un primer vínculo tuyo, digamos, con la estructura. Claro. Por eso que interesa que suceda, a lo menos, y que quede a lo mejor en reservado o sin uso, pero por lo menos es un primer acercamiento. O sea, en el estricto rigor, una de las cosas que creo que diferencian también la posibilidad de un compositor aportativo se fundamenta también en eso, digamos, en el sentido de que puedan dar también una propuesta que es una nueva mirada, porque puede ser que un director se sorprenda con una nueva mirada que no ha tenido, digamos, ¿te das cuenta? O sea, el que sea muy divergente tu propuesta puede ser también algo visto de manera muy positiva, digamos, como complemento, ¿te das cuenta? O sea, en ningún momento puede ser necesariamente tan negativo. Y siempre vamos a saber que en este oficio nunca hay un error, siempre hay algo que no hemos visto, nada más que eso. No existe el error no existe, lo que existe es tú lograste ver algo o no lograste ver algo, y a veces el director te ayuda a verlo, eso. Sí. Yo les quería hacer la pregunta de cómo lidian con, por lo menos a mí me ha tocado varias veces, que es como esta película que llega como el queque súper cortado con músicas de referencia. ¿Y cómo lidian con eso? Porque me han dado muchas vueltas de repente con eso para finalmente muchas veces llegar a una discusión ya un poquito más áspera, decir, oye, si me contrataste significa algún nivel de confianza tendrás en lo que hago, entonces salte de tus referentes, por lo menos los referentes a lo más me sirven para entender de dónde hasta dónde tú quieres música, y más o menos en qué tono, en qué ambiente, en qué carga energética, pero por favor salgamos del mundo de la referencia en el sentido que yo creo que está siempre ahí como presente ese peligro que es como, mira, en realidad a mí me gusta esto es lo que yo quisiera para mi película, pero vale $1 millón ocupar esta música, entonces necesito que tú hagas esta lo que pueda. música, pero que en realidad no lo sea. No, es que eso depende del director. Es desagradable esta situación. Porque yo entiendo poner referencia, yo lo acepto, pero siempre que sea como una idea de la emoción que se quiere obtener o del color, el tono, como dice Sebastián. Pero es verdad que hay directores que querrían esa música en la película. Sí. Y ahí es muy difícil. Sí. No se puede, es un desafío. Difícil y triste porque a mí me ha pasado harto, pero he podido darle la vuelta, fíjate. Claro, y hay otros momentos en que hay que dejar ciertas músicas porque ya el director lo tiene demasiado pegado, pero en general pasa harto, ¿no? No, tú dices, Sebastián, no haberse llamado Arbopart. ¿Ah? Claro. Tú buscaste mal en tu teléfono. Claro. Marcaste para acá y bueno, no era.
Hay una gran anécdota de Philip Glass, ¿no? Que efectivamente el director dijo al productor, me encantaría que la música fuera muy similar a la de Philip Glass, y el productor lo dijo, ¿por qué no llamamos a Philip Glass? Y finalmente lo llamaron y lo contrataron, digamos. Ay, Claro. bien. Claro, porque finalmente era obvia la respuesta, digamos, Ahora, sí, perdón, pero sí. eso sí, hay algo interesante ahí que un poco el juego y que tiene la gracia que tiene o la libertad que tiene la música, que la música la música siempre te deja jugar con ella, y yo creo que lograr desprejuiciarse y de jugar un poco como los niños juegan sin ningún prejuicio con la música. A veces me ha pasado que ponen unas referencias muy interesantes, digo, ya, está fantástico. ¿Cómo lo hago mío sin que yo Funcionar. me robe, me ponga a plagiar, o la palabra no es plagio, pero que no me quede tal cual, tal idéntica? Sí, Entonces, hay elementos que se pueden... ¿Ah? Esos espacios han dado gran desarrollo a la tan común delincuencia musical. Claro, claro. Entonces, pero sí, ahí uno puede jugar con... Hay referencias elementos que te sugieren y tú los metes en tu lenguaje, en tu estética, y por ahí no queda para nada, es una inspiración en el fondo, ¿no? Es una Claro, inspiración. colorcillo. Sí, ahí es interesante eso, Camilo, que tú planteas, porque en el fondo lo que uno hace, y es lo que me pasa a mí cuando tengo que enfrentar ese tipo de situaciones, yo generalmente la referencia la escucho, pero la analizo, no la copio ni busco copiarla, sino que la deconstruyo. Y la deconstrucción tiene que ver con lo que tú dices, en el fondo, cómo encuentro cuáles son las características que tiene esa música, si es amplia, si es de cámara, si es íntima, si es con una energía positiva, negativa, si es una textura densa, transparente. Voy entendiendo cuáles son sus valencias por sí sola, digamos, y no por su condición de lenguaje, sino que por su forma estructural en que está hecha, y sé que hay lugares a los cuales yo debería acudir, pero no tengo por qué acudir con el mismo lenguaje, voy a acudir con otro lenguaje, pero a los mismos lugares. En el fondo lo que uno hace es deconstruir la esencia para reconstruir esa esencia con tu propio lenguaje. Un poco es el viaje. A veces es doloroso porque tiene que ver con que la referencia puede estar en un lenguaje que no sea necesariamente común para ti o muy habitual o nuevo incluso, que te signifique incluso a lo mejor una formación adicional, es decir, tener que hacer algún estudio específico para poder abordarlo, pero en estricto rigor, ¿no es cierto? Así funciona y así debería funcionar. Yo tuve un dolor de cabeza como hace tiempo no tenía con el clímax final del tercer capítulo de Isabel, porque había una referencia de Hans Zimmer puesta ahí, que el montajista se enamoró y eran 3 minutos de música y era simplemente el clímax de la serie y había que luchar contra Hans Zimmer, digamos, y era muy difícil. Y tú lo escuchas y claro, hay muchos elementos de Hans Zimmer, pero hay elementos que son mucho más melódicos de lo que Hans Zimmer propone y cosas que de alguna manera van diferenciando. Pero ¿qué es lo que hay? Una pulsación. Generalmente cosas que son súper importantes en las referencias son los tempos, son las pulsaciones. Yo eso trato de respetarlo, porque sí hay una sensación de pulso que tiene la referencia, que sí ha logrado instalarse en el montaje, y ahí a veces yo tengo que usar la negra 46, que es la que tiene la referencia, y se acabó, digamos, porque no, ir a contradecir el pulso es ponerse en alto riesgo de que te rechacen ese reemplazo, digamos. Eso. Yo puedo Mira, no, decir eso que me acordé ahora escuchándolos también, que me ha servido harto. Cuando pasa esto de las referencias que están como súper, que el director lo tiene como idea fija, yo trato también de llevarlo a la conversación y ponerle adjetivos, que me hable de qué quiere, que por qué puso esa música, que Exacto. evoca esa música. Exacto. Y luego de esa conversación tú puedes, ya, con eso, con todo eso que él te dijo que le pasaba con esta música, más allá del pulso, que es fundamental, como tú dices, Jorge, si respetar el pulso de la referencia en este caso, ahí proponerle desde uno. Y a ver, a lo mejor es una música que no tiene nada que ver con la otra, pero tú igual la estás interpretando con tus medios y palabras. Y a mí en la última película que acabo de terminar, que es de la Constanza Fernández, El Padeciente, nos pasó harto eso, y fue súper bonito el proceso de hablar con ella desde ahí. Ella es bien musical, en general a mí me han tocado directores muy musicales, Sebastián Muñoz, el Rodrigo Sepúlveda, son personas que aman la música también. Entonces, pero en este caso, en la última película, como les digo, me pasó esto.
Entonces fue bien como llegar a puerto sin traicionarme y sin traicionarse ella tampoco. Claro. Es delicado el tema de la referencia, pero hay que reconocer, o sea, a mí me parece, no sé si están de acuerdo ustedes, que el cine se retroalimenta mucho en ese sentido. O sea, cuesta encontrar giros importantes en la relación de la música con el cine. Pasa poco eso. De repente, cuando apareció Michael Nyman, por ejemplo, Claro. o Badalamenti, ahora Hildur. ¿Cómo se llamaba? Que yo no puedo decir lo que la otra vez en la charla que diste tú con No sé el apellido, no podría pronunciarlo. no puedo decirlo yo tampoco. Bueno, ella, la chelista. O sea, ¿Quién es ella, perdón? ¿Quién es ella? La de Joker. La compositora de Joker. Ah, perfecto, y perfecto. Chernobyl. Pronunciarla. Claro. Ah, muy buena esa música. Sí, claro. Sí. Oye, entonces, yo tenía como la idea de entrar en lo del spotting, porque en estricto rigor, como la gran pregunta del tronco de este día, ¿no es cierto?, es qué cosas, ¿no es cierto?, en qué cosas nos importan al comenzar un proyecto. En estricto rigor estamos como a puertas de prepararnos a entrar a la composición, ¿no es cierto?, y ya ha quedado un poco ya establecido el concepto de investigación previa que cada uno de nosotros ha realizado, y que en algunos casos puede conllevar o puede ir hacia un proceso de construcción, ¿no es cierto?, de un pequeño libreto o de lo que podríamos llamar un spotting, ¿no es cierto?, que de alguna manera establece cuáles son las zonas sensibles donde uno podría trabajar musicalmente. Entonces la pregunta es, y yo supongo que la respuesta va a ser común a todos y a todas, ¿no es cierto?, y es que claramente pueden entrar en cualquier lugar de la película una vez que ese proceso ya está ejecutado, ¿no es cierto? Dificulto que tengan el hábito de componer en forma lineal desde el minuto 0, digamos, al minuto hora 30, digamos, en forma lineal, quiero decir. No sé si ustedes tienen esa experiencia. En lo personal, una vez que evidencian las zonas sensibles, efectivamente tienen una libertad maravillosa de poder saltar en la película arbitrariamente, ¿no? Sí, en general, pero yo lo he hecho. Ya. De principio hasta el final, en serie en general. Ah, perfecto, ya. Sí. ¿Y por qué sería esa diferencia, Miguel? ¿Qué había en esa serie que te hizo hacer así, que te hizo dar ese... Es un problema logístico, yo creo. En las Ya. películas hay más tiempo para analizar y para probar cosas. En la serie, ahora, igual uno va descubriendo cosas que va ocupando después. Claro, No es tan diferente en ese sentido, no es que una música nueva para cada escena. claro. Y además con el acceso inmediato, si yo hago una sesión de Pro Tools con toda la película, Claro. voy haciendo la música, la voy mezclando, la voy poniendo, entonces ahí pues puedo volver para atrás en cualquier momento. Claro. Y en el caso en el último corto, donde estaba el Camilo también en Bestia, que fue planteado así por el director, es como una obra para cello contemporánea en el fondo, una obra para cello, a 2 chelos. Entonces ahí sí, pero claro, un corto de ¿cuánto duraba? 9 minutos. 9 minutos. Y entre medio está, claro, y no tiene diálogo, entonces era un bolón de cello y claro, hartas vueltas, después marcar las partes, los clímax, lo que me decía el director, que donde él pensaba que iba eso más o menos, porque él había usado referencias, por suerte, que eran chelos míos, de otro trabajo que había hecho yo con él, entonces, buena esa referencia. Fuiste una referencia de tu propia Muy autorreferente tu trabajo. Nunca me había pasado. Eso. Claro. Oye, y en estricto rigor, ¿cuál es la utilidad del spotting? Perdón que insista, pero... ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para llegar con algo. Para organizar la cabeza en lo que la película. Para organizar la cabeza, claro. No, sí, por supuesto. Ejercer el derecho al error también un poco, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, pero hay algo que es verdad, que dice que el ritmo con que se trabaja, el tiempo de reflexión y de prueba que hay con una película es muy diferente al de la serie. Claro. Al de serie. Y yo creo que si la película no es de acción, y si la película, si descubriendo ya cómo los personajes van relatando la historia que se está contando, por lo general va, y también eso es verdad,
bueno, depende un poco de cómo el director lo vea, pero va avanzando el silencio también, ¿ah? Se va apoderando harto. Es una tendencia, y ahí quizás hago una pregunta, los que son más, o sea, todos vamos un poco viendo películas y estudiándolas, pero que les da la sensación de que va ganando el silencio a lo largo del tiempo en el cine, no comercial, por supuesto, no, y no digo no comercial como algo malo, sino que no tenga este ritmo de acción, sino que las películas de autor y todo eso, ¿sienten que les piden más silencio que música? ¿O tiene relación O eso con sea, el Es menos justo ahora, yo creo, ¿no? El silencio es como un elemento así de construcción también, no sé. La otra vez sí, hablaban con pero Teresa Miguel en esa charla sobre eso, ¿te acordás? no, que hubo un tiempo que nadie quería música para las películas. Además que se acabó la moda, decir tú, el dogma. Estaba de moda el Dogma, o sea, con Lars von Trier, Sí. Qué bueno que y estaba como de moda no ponerle música a las películas. Yo pensé que ahí se había acabado mi carrera. Pero afortunadamente pasó. Claro. Bueno, sí, pero respondiendo un poco a Camilo, sí, lo que pasa es que, a ver, estamos en presencia de que cierto cine contemporáneo, ¿no es cierto?, puso en crisis la narrativa clásica, digamos, ¿me entiendes? Entonces, desde el momento en que la narrativa clásica está en crisis, y es la crisis de la evidencia, ¿no es cierto?, donde la música tenía mucho que decir, aportando, complementando, qué sé yo, reforzando, pero entró en un territorio en donde el cine transformó su lenguaje en la deconstrucción del mensaje, digamos, o sea, no hay mensaje, y mientras más lecturas distintas hayan del mismo mensaje, mejor aún, digamos. Entonces, en ese sentido, la música dejó de ser evidente, dejó de ser propositiva desde el punto de vista informativo, digamos, la música ya no informa nada, sino que efectivamente se transforma en una experiencia, y una experiencia que muchas veces es perceptiva, y a eso lo acerca, ¿no es cierto?, a lo de Hildur, y al concepto como del diseño sonoro, y al concepto como de una música que no tiene muchas claridades, ¿no es cierto?, en su construcción musical, y que tú puedes decir por qué está ahí y por qué es necesaria, claramente no para decir nada, sino que para poder construir una experiencia finalmente. Y esa experiencia es ambigua, es subjetiva, es de múltiple lectura. Entonces, ese territorio que generalmente a veces se aborda mucho con silencio, pero también con esta suerte de musicalidades que son más bien experiencias auditivas, diría yo, y que no tienen un objetivo más que la experiencia. Es un poco ese el contexto. Por lo menos como me ha tocado verlo a mí, yo creo que hay dos proyectos en los cuales he tenido que experimentar en esa línea, digamos, como de salir de la nota específica, en donde el instrumento principal fue una armónica de vaso, por ejemplo, en Chop Suey, o el instrumento principal fue un didgeridoo de madera circular, grabado con un micrófono en el subterráneo de mi edificio, digamos, y ese sonido era el sonido protagónico de la película. ¿Te fijas? Entonces, en estricto rigor son pulsiones, ¿no es cierto? Yo creo que el Ángel ha estado bien vinculada a ese tipo de experiencias que son más experimentales, y que efectivamente exploran, creo yo, en el territorio de la música, en otro lugar, que es completamente válido, y que responde a una estética cinematográfica que apunta, ¿no es cierto?, hacia una ruptura con la estructura comercial, como dices tú, en el entendido de un único mensaje, digamos. O sea, la película ya no transmite un único mensaje, sino que es de múltiples lecturas. Y en ese contexto la música no puede condicionar, ¿no es cierto?, una mirada, si tú la dejas en un territorio de una sola lectura, de una sola interpretación. Por eso que ahí se estrechan sus posibilidades, o más bien se amplían, más bien, ¿no es cierto?, al universo todo posible. Y eso yo creo que entiende y explica también el que aparezcan muchos compositores contemporáneos o compositores de tendencia popular, indie, o de alguna tendencia más alternativa, que estén trabajando en música para cine desde la perspectiva de que, como no son compositores dedicados a la música para cine, ¿no es cierto?, efectivamente lo que se está importando a la película son estéticas individuales de proyectos musicales individuales, ¿no es cierto?, que aparecen en películas como un aporte, precisamente porque no han sido creados para, ¿no es cierto?, ni pensados para, y esa es la gracia de esas músicas, que no han sido ni creadas ni pensadas para, y efectivamente por eso funcionan tan bien, digamos, porque no conducen al espectador a una conclusión o a un mensaje, ¿te fijas? Por eso que es muy válido y es muy usado, por cierto, hoy día, ¿no es cierto? Y claramente eso incluye también, Camilo, fíjate que a
a la incorporación de cantautores también. La cantautoría también ha sido eje de la composición para cine y es un territorio donde uno se podría preguntar, digamos. O sea, tenemos casos como la Elizabeth Morris, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Manuel García, que son compositores, cantautores, ¿no es cierto? Pero que también han ejercido la labor de compositor de música para cine. Entonces tú te preguntas por qué se está llamando a un cantautor a una música para una película, digamos, sin que sea un formato canción, ¿se entiende? O sea, sin aportar una canción. Estoy hablando de una música instrumental, incidental, que cumple un rol muy cercano a lo que nosotros hacemos, no a la canción. ¿Se entiende un poco, no? Es Sí, un sí, poco sí. esa como la... Ujú. Tú, Ángela, tú te ha tocado varias veces, te han requerido además varias veces en ese territorio como de lo ambiguo, ¿no? Como de lo incierto. Fíjate que a mí me encanta partir haciendo una canción, en todas las cosas. Quede o Ya. no quede. Yo como que agarré esa costumbre también de las series, Mm, que hace mucho que no hago series, pero me tocaba hacer series muy, muy lindas, como Geografía del Deseo, hace ya. años. Y siempre vinculada, las dos series que he hecho importantes, que son Geografía del Deseo y Volver a mí, han sido vinculadas con la María Izquierdo, nuestra gran ahí compañera con el SEBA, y siempre ella se relaciona desde adentro con los proyectos en general, entonces está ahí encima de todo, súper clara, y siempre partimos haciendo la canción. Y de hecho, en Volver a mí, la canción, que la canto yo, creo que es la primera vez que me atreví a cantar una canción, no fue para Cárcel de Mujeres, que esa era la espera, pero para este Volver a mí, la serie se llamaba La Comunidad, y porque es una comunidad de adictos a las drogas y al alcohol, de eso se trata, bueno. Y la comunidad ya existía en el nombre, era una película española con la Carmen Maura, creo. Mm, Entonces Canal 13 dijo que no se podía llamar así. Y yo estaba en una reunión así como los ejecutivos, y digo, oye, ¿si se llama Volver a mí la serie? No, pero ¿cómo se llama Volver a mí? No, nombre muy largo, no. Y yo, bueno. Y un día voy en el auto, sí, veo una micro con una gigantografía, Volver a mí, la nueva serie. Y ahí partió de la canción, ¿sí? Y claro. en general, a mí me gusta hacer canciones, a mí, porque me sirve, Mm. y a veces quedan y a veces no, pero quedan ahí, las meteré en algún disco. En algún... Pero fíjate que para hacer esa canción tú te tienes que igual concentrar en la médula y en la estructura matriz de Claro, todo el proceso. Por eso que no es menor, porque en estricto rigor tú condensas toda tu investigación a un formato de canción. Y eso puede ser, claro, un ejercicio muy bonito de integración también, digamos, como canción. Y a veces te como, puede quedar esa canción en los créditos finales también, claro. sí, a mí me ha pasado que siempre ha pasado eso. Y Mm, también lo que decía Miguel sobre la serie, yendo un poquito más atrás, que es verdad que a mí por lo menos, que son series que he hecho de 8 capítulos, no tan largas, siempre uno hace como un disco para el primer capítulo, toda la música. Y después, claro, se va desglosando y generalmente en el último mm, capítulo aparece algo nuevo completamente, que al clímax final, como tú también decías de Isabel claro, Allende, es una cosa como que mm, se va repitiendo, creo yo. claro. ¿Tienen algún método reiterado? Fíjate la pregunta, ¿eh? O sea, método reiterado, así como se han pillado como que siempre hacen lo mismo siempre, aunque el proyecto sea distinto, pero hay ciertas cosas que sí o sí las hacen iguales. A ver, Seba. Ah, El Seba se acomodó, se acomodó. Dijo. no, esta es la sección compartiendo tu talk. Claro, Cuéntame tú. cuéntame tu toque. Algo reiterado. La procrastinación, yo creo. Es como Sí. esa cosa que sé que viene y está muy encima y como que empiezo y como que dilato el sentarse a trabajar así hasta a morir, digamos, hasta que la cosa Es, salga. es un arte saber hasta cuándo se puede dilatar. Yo siempre estoy como jugando con esa adrenalina y el 100% de las veces me agarra la máquina que de repente digo, esta vez me sobrevendí, no llego, y me llega una cosa así como muy pesimista y, y después de ese estado que es como súper crítico, al día siguiente ya me levanto en la madrugada y ya, y empiezo a andar. Pero como que Mm, yo diría que es algo que se me repite, que es como el postergar un poquito el empezar y seguir en como no cortar este proceso de investigación y de tomar ideas y súper desde la intuición, pero que todavía no se concreta en nada. mm, Dilatar eso y de ahí ya empieza como una rutina de trabajo que claro, ahí ya se pone súper toc. Todos mm. los días así, con un horario sagrado de trabajo, X horas al día, donde la cosa tiene que funcionar de una manera hasta que ya el proyecto está enviado. Mm. Está bueno.
Mike, ¿qué es lo que hace Mike siempre? Siempre igual así. No se me ocurre, ¿eh? ¿Qué puede ser? Siempre Sí. lo hace distinto, entonces, si no te acuerdas. Sí. No, siempre sampleo cosas, por ejemplo, la manipulo, voy buscando, pero más para teatro y para danza, ¿eh? Para cine no tanto. Armáis tu set de sonidos Sí, propios. como una especie de campo semántico musical. Claro. La manipulo, la doy vuelta, la bajo una octava, ni más ni menos. Claro. Oye, Y con eso busco sonoridades nuevas que me estimulen. También me compro banco de sonidos también a veces. bueno, en eso estamos todos involucrados. Somos todos acreedores del mismo club. Oye, ¿y qué pasa cuando de pronto a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Que nos hacen un rejected, ¿ah? Un rechazo de una entrega que a veces puede ser del 100%, así Camilo, ¿ah? Tú entregaste 20 minutos de música y la producción te dice, muy bien, pero no. Este no es el camino. Ese no era el camino. Ahí voy a mi libreto de notas y anoto y voy Claro, anotando. No era por no ahí. hacer, claro, esto es lo que no hay que hacer. Bueno, hay una carpeta que todos debemos tener, una carpeta en nuestro computador que dice Por supuesto. rechazos. Claro. Claro que sí. Y no habla del mundo a la derecha Yo le pongo músicas libres. Ah, mira, más Música bonito. libre. El vaso Era medio muy lleno, bonito. ¿viste? Música libre. Yo creo que a mí no me. Yo creo que, o sea, si hay músicas que, según la justificación que me dan y las razones por las cuales no va por ahí, me parece, pero ya también establezco una conversación donde voy fundamentando el por qué hice esta música, el por qué creía que este era el ritmo, el por qué creía que esta sonoridad, por qué había que detenerse ahí y volver. Después, un poco es bueno ir sin ánimo jamás de. Bueno, ahí el arte de tener un cajoncito donde uno pueda dejar su ego guardadito y tener una conversación donde uno argumenta su música y ellos te la rechazan por esto, por esto otro. Encuentro que es muy bueno porque, claro, vuelta para atrás, hay que hacer todo de nuevo, pero sí, y bueno, hay directores que son, que hay técnicas también que tienen ciertos directores que te piden quizás 10 veces un cambio sutilísimo, pero y siguen, insisten, no, era más agudo, era más agudo, un poco que son técnicas para ellos buscar, porque se entiende que uno es parte uno al final termina siendo uno de los soldados del ejército de elementos que tienen que llegar a terminar la película que quede como el director ni siquiera sospechaba que quería que fuera. Entonces, ahí, en ese trabajo sutil, claro, uno se puede fundir en el camino, pero encuentro que es bueno. Otra cosa es que nadie sabe, que me ha pasado también a directores que simplemente a veces no tienen la idea de hacia dónde quieren ir y un poco buscan que tus propuestas le abran el camino y lo lleven hacia algún lado. Claro. Eso, Entonces, eso debe ser muy desgastador, sí. es desgastador. Claro, y al final, no sé si les ha pasado, pero te das la vuelta y vuelves a la música, a la primera que te pusiste, y dices, oye, mirándola bien ahora la escena, sabes que sí funciona. Y yo creo que eso es parte, claro, pero es parte del proceso, porque si no. Sí. Yo tengo más años y me ha pasado algunas veces que me he dado cuenta que hay una frase muy buena que uno puede decir. Me parece que no soy la persona apropiada para este proyecto. Sí, sí, a veces me da lata, la verdad. Sí, sobre todo cuando una película, no sé, me he salido del proyecto por este tipo de cosas. Claro. Cuando creo que está bien lo que estoy diciendo y del otro lado no hay
no hay comprensión. Claro. A veces es bueno. Más, pues, Mm. claro. Ahora, es súper importante cómo te dicen el cambio, ¿eh? O sea, el cambio de punto de Sí, vista, hay, porque finalmente es un hay- cambio de punto de vista. Lo que pasa es que, como dice Camilo, si me lo están argumentando, si me dan razones que son coherentes y consecuentes con la película y con el contexto, claro, o sea, cuando se hicieron los 11 años, ¿no es cierto?, en Canal 13, o sea, la conmemoración de los 30 años del golpe militar, ¿no es cierto?, del 11 íntimo, se llamaba una miniserie de 3 capítulos. Claro, yo llego con 20 minutos al director, a la directora y al productor, y me lo rechazan completo porque estaba hecho con una intención política la música. O sea, la música decía claramente quién era el bueno y quién era el malo, ¿me entendí? Entonces en ese minuto me dijeron, no, aquí no había ni bueno ni malo, había que distanciarse, habían buenos y malos en ambos lados, y en estricto rigor usted tiene que alejarse y tomar un distanciamiento. Entonces en ese minuto tuve que hacer toda una propuesta, claro, que apuntó hacia uso de mucho mayor estructura rítmica, mucho menos melodía, un lenguaje mucho más minimalista, mucho más contemplativo, y pasar a una perspectiva completamente observacional. O sea, yo pasé a estar en la vereda de al frente, digamos, mirando todo lo que sucedía, digamos, sin involucrarme mayormente, digamos, en el proyecto. No digo involucrarme en el sentido de estar relacionado al proyecto, obviamente estar involucrado en el proyecto, pero no tomar partido dentro, no tomar un partido político dentro del proyecto. Era el Canal 13 además, así que no había mucho más que hacer. Era un poco censura eso ya. Sí, claro, Sí, pero pues. en estricto rigor me rebajaron una opinión que yo había dado desde una mirada, y me la compensaron con un distanciamiento, es decir, alejémonos mejor, alejémonos. Yo estaba enfocando muy de cerca y miremos lo de más lejos, eso. Sí. No sé si te ha pasado a ti, Seba, ¿te ha tocado vivir ese proceso de rehacer de nuevo? Sí. Sí, varias veces como que realmente, claro, sentir que no, que la cosa no da en el tono. Muchas veces me sentí como en ese juego un poco como de la adivinanza, porque Mm. se produce muchas veces como una falta de lenguaje común con el director. O sea, si el director no tiene una mínima noción, por último, de ser melómano, es decir, de conocer diferentes compositores, de conocer estilos, de conocer instrumentos, porque muchas veces la gente habla de música como de una manera tan vaga, cosas que para nosotros son tan evidentes como lo que recién comentabas tú, Mm. Camilo, que es como, no, me pide que sea más agudo. Por lo menos para mí un comentario como eso ya es como, ya, ok, tenemos algo, hay un objeto musical Mm. modificable, pero cuando es una cosa súper etérea y ambigua, y que a la larga finalmente el denominador común es que ya estoy enamorado de mi referente. Mm. Sí. Ya sé que mi escena funciona súper bien con esa música de Gustavo Santolaya, por ejemplo. O que esa música de Philip Glass funciona increíble. O de esta de Claro. Stravinsky. Y no estoy dispuesto a probar otra. Mm. Sí. Es cuesta probar otra. Es como es un apego muy grande. Y yo creo que en este tipo de pega tiene que existir el ejercicio del desapego de manera muy potente, porque salvo que trabajes a la manera de Stanley Kubrick, que es como yo elijo músicas ya existentes y las pongo ahí y monto con ese ritmo, porque ya la película, desde que concebí la escena, estoy con esa película, con esa música de Ligeti en la cabeza, y después sé que voy a ocupar esto de Schubert, y después sé que voy a pasar a qué sé yo, a Richard Strauss. Entonces, cuando no está en el fondo hay una metodología que tiene que ver con esa filosofía de montaje, pero después viene eso como que, oh, no me alcanza la plata para comprar los derechos de todas esas músicas. Entonces ahí salgo, recién me acuerdo de que en realidad la película le falta música. Y ahí a mí me tocó un par de veces como llegar en ese momento, que es como que llegas a apagar un incendio, básicamente. Claro. Y Sí, entonces me ha pasado cuesta mucho. mucho desarrollar esa propuesta como más autoral. Una de estas veces que fue como la más crítica, me acuerdo que nos dimos muchos botes y propuestas y contrapropuestas, y además yo me frustraba un poco que en ese minuto yo trabajaba de una manera como súper rudimentaria, el proyecto no tenía presupuesto, tenía un presupuesto pero mínimo, entonces también yo hacía unas maquetas muy malas, maquetas que era mi finales,
sonando, que suena horrible, y así como, por favor, imagínate, o sea, ten fe de que esto va a sonar muy bien, pero estáis evaluándolo desde el punto de vista de cómo suena la maqueta. Sí. Y bueno, nos dimos 1000 vueltas y en algún minuto yo hice como que me hinché un poquito con el proceso y le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Me vas a pasar la película sin música. Yo voy a hacer la versión lo que yo escucho de tu película. No me dirijas la palabra durante 2 semanas. No me llames. Yo voy a llegar con esto hecho. Y bueno, me dio la oportunidad. Qué bueno. Y fue muy loco porque esa parte de semana sirvió también como para que él tomara esa distancia. Y en el momento que le mostré la propuesta fue como, vamos. Y fue como, por fin, te lo estoy tratando de decir hace mucho rato. Pero es necesario hacer toda esa vuelta. Oye, difícil, ¿eh? Dime. Sí, quería hacer una pregunta. Y por ejemplo, ¿a ustedes les pasa con esto de, ya, estudiamos el proyecto, nos metemos desde donde vemos, una vez teniendo claro, empezamos a aterrizar ideas musicales, pero hay, así como está esa carpeta, bueno, la carpeta de músicas libres, que son la música rechazada, ¿no es cierto? Pero hay una carpeta que tienen donde conservan melodías hechas de la nada, para ningún proyecto, para nada, sino que Sí. melodías, y hacen este link entre, mira, esta película, ahora que descubro que tiene estos elementos, y voy a buscar estas melodías que justo calzan, ahí hay Sí, esa es otra cosa que yo hago siempre, reviso. Tengo muchas sesiones en las que no son para nada, sino que experimento cosas y las reviso y Claro. todo sirve. Básicamente Todo sirve. Todo sirve. Guardar todo en el fondo, lo que uno se le salga de la cabeza en algún momento, por algo salió. Entonces, guardarlo, sí, a mí me ha pasado también. El reciclaje. Pues, en la versión de las maquetas que decía Sebastián, a mí también está el caso contrario, que muchas veces uno manda una maqueta y te dicen, ustedes que hacen maquetas de alto vuelo. Claro, después llegar con la música con instrumentos de verdad. No, y no le gustan, ¿no? con Patricio Guzmán me pasó en el Nostalgia de la Luz. Como un piano, un sample último. Era una música de piano que era 1 minuto. Después arrendamos un piano, contratamos a La Torre. Lo grabaron. Fue imposible, no hubo cómo. Yo escuchaba una y escuchaba otra, trataba de imitar la ecualización. No, al final quedó la de mentira. Y a mí me acaba de pasar eso mismo, me acaba de pasar eso. Recién. Se ríe Marisa. Me llamó mucho la atención que la otra vez tú, Jorge, me contaste eso, como de llegar con la maqueta, que cada vez es más común, y porque cada vez también los samples son más increíbles, y llegar con esto que uno cree que es una maqueta, y es como, ya, por fin tenemos el visto bueno, ahora nos metemos en estudio de grabación. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Sí, me ha pasado varias veces. Otra cosa. Yo en el 11 íntimo quería grabar los solistas de cuerda y me dijeron que no, eso que tú hiciste está de nivel para la tele, no hay problema. Y también me pasó el efecto contrario, que fue el hecho de que una maqueta, en mi caso, en una película, llegó al DCP, digamos. O sea, que pasó todas las cadenas y el sonidista nunca se dio cuenta que estaba mezclando una maqueta y estaba toda grabada. Había sido grabada, había sido enviada, pero nunca le llegó a las manos. Y él pensó que todo el tiempo estaba trabajando. Y cuando yo lo llamo, un montajista de sonido argentino, y lo llamo y le digo, oye, ¿te diste cuenta que usaron las maquetas en la mezcla? No me digas, me dice, y observa y escucha y todo eso, y me reta más encima, y me dice, pero che, si el problema es tuyo, ¿y cómo va a ser mío? Le digo yo, no, es que si haces maquetas muy buenas, ¿cómo voy a darme cuenta? Entonces me dicen eso, ¿y qué vaya a hacer? Si al final, ¿y por qué había que hacer una maqueta buena? Porque eran solistas de viento. Imagínate hacer un trío solista con flauta alto, ¿no es cierto?, clarinete y corno francés de mentira, digamos. O sea, ¿cómo voy a hacer un trío de vientos que suene digno para que un
un director se sensibilice con una sonoridad específica, tengo que usar los mejores solistas virtuales que pueda tener, digamos, ¿me entendí? Para poder acercarlo a la experiencia. Y él entiende un poco la estética que uno quiere lograr. Pero en este caso sí había una diferencia, pero era mínima, era 1 milímetro, eran 2 milímetros de diferencia entre lo que era lo grabado versus lo virtual. Y en ese caso sí afectaba, ¿no es cierto? Y pasó, y llegó al DCP. Tú ves la película en sala y suena con instrumentos virtuales, digo. Y ahí en Spotify le está la banda sonora con instrumentos grabados. Así que puede pasar eso. Puede pasar. Puede pasar, sí. Sí. Ahora, hay cosas que uno no dejaría nunca de hacer, yo creo, ¿no? En el proceso de enfrentar una película, pero sí me gustaría que se manifestaran un poco más acerca, me interesaría que habláramos un poquito de cómo nosotros abordamos estéticamente la película, en estricto rigor. Cuando vemos la película, no es lo mismo ver, qué sé yo, una película como, qué sé yo, Amores Perros, ¿no es cierto?, a ver 100 años en el Tíbet. O sea, son películas que tienen 2 lenguajes completamente distintos y tienen 2 tratamientos audiovisuales completamente distintos. Entonces, en estricto rigor, me interesa saber si como compositores, compositoras, ¿no es cierto?, efectivamente tienen ese apego y ese cariño hacia la película en cuanto a su lenguaje, quiero decir. Si les preocupa el movimiento de cámara, el estilo de la filmación, la dirección de arte y todas aquellas cosas que son propias, ¿no es cierto?, de lo propiamente audiovisual, si les sirve como material introductorio, ¿no es cierto?, al momento de prepararse para elaborar una propuesta. En el caso personal mío, yo siempre pido un fragmento de la película para ver el estilo de filmación y sobre todo la amplitud de cámara con la que el director puede decidir trabajar su lenguaje. No sé si a ustedes les pasa eso, si les interesa esa mirada estética y si esa mirada estética les define algunas cosas en ese proceso inicial. De todas maneras. Y, De todas maneras, porque o sea, si nos vamos como a la teoría de la audiovisión, como un proyecto que es audiovisión, no, o sea, somos los encargados de la parte audio, de la parte sonora, tiene que eso ser detonante y ser detonado, porque generalmente es la película primero, tiene que ser detonada por ese lenguaje visual. Así que, claro, la dirección de arte, si es una cámara contemplativa o si es una cámara sumamente ágil, cámara en mano, eso por cierto que va a ser parte del primer apunte del proyecto. Mike, Ángela, ¿cómo lo ven sí, ustedes? de todas maneras. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Yo. Ahora, yo no sé si lo sistematizo mucho, pero es una impresión general que uno incorpora. O sea, no es casual que Amélie Poulain, ¿no es cierto?, que esto rojo y verde tenga sea muy empática con la música de Jan Tiersen, por ejemplo, no sé, por poner algunos casos, ¿no? En donde las direcciones de arte han determinado un poco las estéticas, ¿no? Tanto musicales, quiero decir. Pero eso tiene que ver con los directores, yo creo, también bastante. Claro. Con directores más o menos arriesgados, que se atreven a cambiar como cierto. Porque además creo que en esa película sí, varias músicas ya existían Sí, claro, pues eran de la banda. Sí, exacto. Claro. Él las tenía y un poco, y ahí eso es interesante, que bueno, lo que tú un poco hablabas de Kubrick, Sebastián, que el director ahí se la juega y armo esta música, casi que esta música me da vida a la estética de mi película que yo quiero hacer. Y voy a contar esta historia con esta estética porque esta música me llevó para allá. ¿Y se puede decir que el tipo de cuadro, el tipo de encuadre les determine alguna densidad, alguna textura? ¿Son cosas que consideran al momento de trabajar? Sí, de manera inconsciente. Yo De manera inconsciente, sí. Sí, de manera claro. inconsciente. Ya te invita, el gran plano te invita también a una textura amplia, digamos, en estricto rigor, ¿no es cierto? Y la intimidad de un plano cerrado puede ser favorecer a un solista o alguna sensación más íntima, ¿no? Yo estaba hablando con el micrófono cortado, pero claro. estaba haciendo lo mismo que usted. Sí. Sí, a Pero mí puede,
es significativo, yo creo. A mí, yendo un poquito atrás también, me pasó con el Sebastián Muñoz, que me tocó trabajar en El Príncipe, la penúltima peli, que él es un gran director de arte además. Entonces, más allá de no haber visto, de haber trabajado mucho antes de que él filmara, de hecho, luego cuando vi la primera vez que vi imágenes, estaba completamente exacto a lo que él me había hablado antes. Entonces ahí fue súper bueno que todo lo que trabajamos antes, claro, porque él es un director de arte también, es como, lo tiene clarísimo y le importa muchísimo y preponderante, y también es bonito porque es un desafío para uno, cada propuesta es tan distinta que uno se tiene que reinventar y ser esta especie como de traductor puente entre el director y finalmente cómo va a sonar la película. Eso es súper entretenido. Claro, y cuando nace la primera idea, ¿ustedes prefieren ya inmediatamente trabajar sobre los timbres más definitivos o trabajan en seco en una idea como la antigua idea como de la reducción a piano, por decir algo, o van probando inmediatamente los instrumentos o los sonidos que ya creen que son los de la sesión, digamos? Eso yo creo que tiene un poco que ver con lo que decía el Sebastián, ¿no? Cuando, según los presupuestos del proyecto, hay proyectos que un poco me han obligado a ser entre esclavo del piano y de 3, 4 instrumentos que yo mismo puedo tocar o mezclar entre unos verdaderos y unos de mentira. Y de casualidad me ha tocado que se me ha armado una estética que funciona y una sonoridad que funciona también en el caso del cel. En el caso, por ejemplo, los archivos Cardenal era así, ¿eh? Estuve a punto de tener que pagar por hacer la música casi. Y ahí recuerdo que me grababa yo mismo, tocaba, le pegaba unas cucharas, armaba unos ruidos, pero fueron adquiriendo personalidad y se fueron, un poco se tomaron el protagonismo. Y eso... Ahora, la pregunta mía iba más bien a ver, te la voy a plantear al revés. No sé si a ustedes les pasa o no, pero en estricto rigor no sé si es el caso de ustedes, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Todos tenemos o podemos tener un cuaderno de apunte, digamos, un cuaderno de apunte de ideas, digamos. Ahí lo tiene Sebastián, ¿no es cierto? Por ahí lo debe tener Mike, y todos tenemos nuestro cuadernito de apunte, ¿no es cierto? Y en estricto rigor, la pregunta... Pero miren, Por lo menos el mío estaba en blanco en todo caso. Claro, ya. Todos tienen su cuadernito de apunte, pero en estricto rigor la idea es... con la pregunta, Camilo, era más bien con qué formación resolver o habitualmente resolver un proyecto es si tu idea musical nace ya vestida del timbre, si tu idea inicial, tu primer boceto, eso que tú estás improvisando en tu momento mismo de creativo, digamos, tú puedes decidir utilizar un sonido virtual con el instrumento y partir con una línea melódica de cello, y ese es tu primer acercamiento a la composición con un sonido ya de cello, por decirte algo. O trabajas en seco, sin el computador al lado, te vayas al piano, papel, lápiz, y anotáis ideas de piano, digamos, que son nacidas y creadas en el piano, y que después pueden tener todo un proceso de adaptación e incorporación a la tímbrica que tú decidas. Entonces, la pregunta es si a ustedes les es más cómodo tener ese gesto inicial en un piano o en un territorio que tímbricamente esté más cercano a lo que sería el lugar de llegada. Yo por lo menos apunto a la sonoridad que estoy buscando, o sea, si un cello, pero ese material después puede ser interpretado de distintas maneras, o sea, en el fondo es escribir con el instrumento que uno se imagina en ese momento, pero te queda después, más cómodo, ya. Claro, no de una manera tan abstracta. Ya, no tan a la vieja escuela como lápiz, papel y piano. A mí me gusta partir así también como desde la precariedad o desde el momento en que estoy viviendo también, a quienes tengo alrededor, una cosa como circunstancial. En mi caso, mi cuarta familia músico, por supuesto que las clarinetes lo grababa mi papá, las percusiones las grababa mi tío, una cosa, y de chica ha sido así, porque las primeras cosas que inventé se tocaban en familia. Entonces también hay una cosa ahí que es bonito, que es como un poco, no la precariedad, sino que la cosa que está pasando en el momento. Pero si yo hago todo desde el piano también, y desde el cello sí, pero es tan difícil estar con el cello y escribir que una mierda. Pero en general me imagino todo para cuerda. Bueno,
Es el caso de Jocelyn Pock, de Hildur, ¿no es cierto?, de Abel Korsnowski, que son grandes compositores que son cuerdistas también, ¿no es cierto?, y que siempre componen desde su instrumento. Y eso se nota además expresivamente en las líneas melódicas que ellos hacen. Sí, sí, sí. Seba, ¿tú preferías el piano o trabajáis con el instrumento virtual al tiro? Mira, yo estoy creo como un poco en transición, porque como Está bueno. estoy muy a la antigua Fase de 2, fase 2. sentarme al piano, sí, sentarme al piano, pero sí, me siento en el piano también con una concepción timbrística de lo que va a ocurrir. No. Y eso está súper relacionado y es una decisión que tomé antes, digamos, como que es una relación que tiene que ver con el presupuesto y que tiene que ver con alguna, como con todo este marco referencial con el director, y llega un minuto donde yo digo, ya, esto va a ser para un cuarteto de cuerda y guitarra. Y toda la película es eso. En general lo he hecho así. Ahora, como estoy en esa transición hacia el mundo virtual, que es como lo que me ha enseñado la pandemia, y estoy muy contento con ahora tener esa independencia y ese lograr ahora abordar un proyecto no desde esta es una maqueta para lo que podría llegar a ser si nos metemos en estudio de grabación y contratamos músicos, sino que ahora estoy como con esa lógica de hago sonar en mi estudio el resultado. Y Ya, ahí, perfecto. me he ido dando cuenta que también me interesa mucho más que este como template de orquesta, me interesa como plantearme un template que tiene que ver con la decisión estética que ya tiene el proyecto. Entonces ya yo sé que toda esta librería con estas percusiones, con esta cuerda, con este tipo de reverb, con este tipo de... ese es el universo sonoro de este proyecto. Entonces, en ese caso ya estoy trabajando directamente con la sonoridad final. Ya. Interesante. Y Camilo, tú trabajas con el piano, supongo, ¿no? ¿Al inicio o Sí, no? yo Sí. fíjate que sí, trabajo muy poco con instrumentos virtuales. En realidad he sido esclavo de los sonidos que venían en mis teclados, sintetizadores, y después me paso por lo general a grabarlos de verdad. Y el piano soy un poco bastante esclavo de componer en el piano. He aprendido a desligarme o hacer, y me ha costado mucho lo que hizo Sebastián, diría, esto voy a componer aquí al piano, pero me voy a ir para otro instrumento, no va a ser... Bueno, hay directores que me dicen, mira, te llamamos porque nos gusta la música que hace, o te queremos invitarte a trabajar en este proyecto, pero te vamos a pedir una sola cosa, que no suene ni una nota de piano, por favor, en la película. Entonces, me han dicho, ¿en serio? Le digo, no es Claro, una claro. broma. Sí, no, porque el piano nos va a evocar, y con una muy buena teoría, con una muy buena justificación, el piano nos va a llevar a la nostalgia, nos va a llevar para acá, nos va a llevar para allá. Claro. Y claro, lo que más hice fue abrir la tapa del piano y pegarle a las cuerdas y ahí crear unos sonidos un poco para quedar tranquilo conmigo mismo, pero sí, ahora estoy un poco lo que te pasó a ti, Sebastián, ya vengo con atraso, pero la pandemia ya me está haciendo dar el salto más a la tecnología. Súper. De hecho, había una librería bien interesante que me estuviste mostrando. La de Tallinn, sí. Está el video ahí en el grupo y la pueden volver a ver. Oye, van a ser 5 para las 5 y quisiera que contestáramos algunas preguntas que han entrado al chat, ¿les parece? Sí, claro. Fran Huerta ¿Cómo ha nos estado el está... aforo? ¿Cómo ha estado el Ha estado aforo? bien, bien, bien. Está bueno el aforo. Fran, ¿estás ahí? Vamos a contestar tus preguntas, que ya van dos. La primera pregunta que hizo es, ¿qué consejo le darían a una o a un futuro director para comunicarse mejor con un compositor de cine? ¿Qué consejo le darían a un director de cine que se va a comunicar con un compositor? Esa como primera pregunta. Y voy a dejar al tiro inmediatamente la otra pregunta que ella hizo, que es si nosotros componíamos solos o con más músicos, y si hemos trabajado con orquesta. ¿Ya? Así que podemos dejar libres respuestas ahí. ¿Qué consejo le damos a un director que tiene que relacionarse con un músico? Creo que un director tiene que tener una cultura musical muy amplia. Primero, o sea, como el pensar que las músicas son esas músicas solo que te gustan, creo que tiene que ser mucho más allá. Tiene que salir de la zona de confort, de escuchar con el piloto automático, en el fondo, de la cultura musical que traes, que todos tenemos una banda sonora como de nuestras vidas.
y hay que entrarle a hacer, no sé, y ojalá un curso de apreciación musical, y bueno, y hay tanto hoy día material como para tener por lo menos la línea del tiempo de los diferentes desarrollos de música occidental, de músicas del mundo, conceptos básicos de cuáles son los parámetros de la música, cómo trabaja, cómo piensa un compositor. Eso yo creo que es fundamental que lo tengan, porque es muy evidente y es mucho más simple, y uno llega más rápido a las soluciones cuando tienes un interlocutor, es una persona que tiene este código en común. El clásico libro Sí. Cómo escuchar la música de Aaron Copland, ¿no es cierto? O las 20 lecturas de Jaime Donoso serían grandes aportes a esa cultura musical inicial en el caso del director o directora. Ahora, yo tengo que decir que a veces, a veces cuando saben mucha música no es tan bueno tampoco. Sí, lo acabo de vivir, sí, lo acabo de vivir, sí. Sí, sí. Sí, se pone un poco exigente. Bueno, yo creo que todos han trabajado en cierta forma con orquesta, ¿no? Es la segunda pregunta que hizo, si efectivamente, si componemos solos, en estricto rigor les ha tocado procesos de composición colaborativos. A mí sí, pues, con todo el tiempo. Claro, bueno, eso viene por definición, ¿no? Eso da para, yo creo que esa respuesta da para un programa. Da Sí, un claro, programa por sí completo, solo, claro, pero hay que estar Maravilloso. con un invitado. Hay en claro. cine, ¿no? La pregunta se refiere a si hemos compuesto cosas De orquesta, para orquesta, ¿no? Compuestos solos Yo- o con más músicos. No, yo creo que se refiere a trabajos de Ah, colaboración y si hemos tenido por otro lado de desarrollo, o sea, si hemos trabajado con orquesta, digamos. yo, No, yo, música actual solamente, Sebastián Arrasú. Más Mm. un ensamble de, ¿cuántos eran? 12. Yo no he trabajado con orquesta, bueno, me encantaría hacerlo. Claro. yo tengo un socio musical con Pablo y la Vaca, con el cual componemos música para la imagen. Mm. Y es bien, bueno, por eso decía que es bien entretenido El, el tema, conversarlo, digamos. porque, claro, no acostumbro a hacerlo, el diálogo musical uno lo tiene quizás tocando con los demás músicos, pero componiendo no tanto. Y con él hemos encontrado una química bien interesante, donde también elaboramos 10 principios de qué no nos tiene que suceder en el camino para que nos encontremos, supuestamente estamos dialogando en esta música para llegar a una música insospechada que pongámonos la idea de que yo por mí solo no iba a llegar a esa música y tú tampoco, entonces nos juntamos para llegar. Y ahí me dan ganas de hacer una pregunta a Mike de esa experiencia, ¿no? Un poco como es... Sí, es cosa de suerte. Yo con Toar he tenido suerte. O sea, porque Toar es un santo, además que me aguanta todo. Claro. Son los dos. A mí también No, o sea, es como Lennon y McCartney de la música de cine en Chile. sí. ¿Cómo operan ustedes? ¿Es como esta escena tú, está yo, o están en una cosa colaborativa permanente? No. Estamos sentados al lado todo el día. ¿En serio? Sí. Nota Es eso. que es menos estresante ir compartir. Si uno tiene confianza y es generoso, por un lado, y no tiene un ego muy en el caso de Toar, por ejemplo, es muy rápido y efectivo ir tomando decisiones de a dos. Cuando uno confía en el otro es muy gratificante. Claro. Porque los proyectos, si uno tuviera todo el tiempo del mundo para el proyecto, puede ser. Pero en general nosotros tenemos hartas cosas que hacer y es necesario trabajar relativamente rápido. A mí Entonces, perdón. no, dale nomás, sí. No, qué bueno, qué lindo eso, es como concretar y a la vez tener la posibilidad de hacerlo. A mí me pasa eso ahora recién que con mi esposo, con Barry, que si bien no componemos juntos, tengo la suerte de tenerlo a él. Y bueno, aparte de que tengo el estudio, yo soy súper poco tecnológica, así terrible, necesito también meterme más en esas lides, pero sí tengo mis instrumentos y toco y escribo, entonces él ahí graba súper bien y es un gran productor. Y entonces, sí, tenemos esa dupla, ya hemos hecho dos películas, dos largos y este corto, entonces ya tenemos como un trabajo, ya nos llevamos muy bien trabajando
Y ahora no también porque está haciendo clase y habla muy fuerte. Pero sí, en el fondo, claro, eso también es una especie de dupla creativa, porque el Sí, pues. propuesto es muy interesante, siempre son interesantes sus propuestas, y algunas veces he cambiado cosas de instrumento, por ejemplo, por sugerencias de él. Tiene una intuición impecable, entonces estamos bien conectados. Y sí, en ese sentido, claro, es una dupla también. Esa. Sage Acuña. Ok. Sí. Oye, Gonzalo Sánchez, que está en línea, hace una pregunta, sobre un poco cómo nosotros tarifamos el pago y los fees de los músicos que van a estudio a sesionar. Un poco la pregunta concreta es, muchas gracias por la invitación, y la pregunta es desde el lado del músico, ¿cómo se valoriza un encargo? ¿No es cierto? Si se valoriza por obra, por minuto de música, por género, en estricto rigor, ¿cómo opera la lógica? Atendiendo a pensar, un músico con trayectoria tiene sus fees más o menos establecidos, pero me pregunta qué factor se usa para valorizar en estricto rigor, cómo se hacen esos procesos. Bueno, ahí son muchas las variantes, Mm. muchísimas, y ahí me gustaría responder atacando un poco el gremio audiovisual, Mm, y el gremio audiovisual, no, no, mm, no el gremio, más que eso, también un poco las políticas culturales que pueden haber, porque en el fondo es carísimo poder ejecutar, que tu música de una película la ejecute una orquesta, eh, eh, que llegue un productor de cine, y ahí yo abro una segunda pregunta. No sé qué experiencia han tenido ustedes de que el productor de cine, mira, son los honorarios de creación, composición, y no te preocupes por la producción de la música, que tenemos otro ítem bastante gigante de lo que tú necesites de músico y de que el director esté de acuerdo en lo que quieran. Eso debe pasar muy poco, ¿no? A mí mm, nunca me ha mm, pasado eso, nunca me ha pasado eso. mm, Siempre Bueno, desde el solo presupuesto proyectos mío como se desglosa para pagarle a los músicos, mm, y es por eso que no soy millonaria, digamos. En general aquí en Chile el presupuesto es lo que sobra. Claro, En el mercado americano, en Estados Unidos, hay un presupuesto fijo desde el principio claro, que es y el de- 5, y- ¿no? claro, claro, sí. El 5% del total de una película, un poco para responder, para ordenar, ¿ah? mm, El Estados Unidos así, ¿no? 5% del total de mm, una mm, película, lo que mm, se Pero, destina a música, a mm, comprar las canciones de mm, Chabela Claro, Vargas, mm, a encargarle a un gringo que te haga o sea, al cantautor, a la orquesta, a todo, claro. todo, Y en el caso de los musicales, creo que es el 10. mm, Aquí es lo mismo, que es un poco la relación de lo que el presupuesto de cultura que tiene el país, es la misma que se nos reflejan mm, en, claro. en la mm. música. Sí. Bueno, a mí me ha tocado poder aprovisionar fondos para músicos en estudio. Siempre he tenido la cultura, además, de pagar en efectivo y en el día en que el músico toca. También eso creo que ha sido bien efectivo en términos del reconocimiento, lo que significa para alguien ir y asistir, ¿no es cierto?, a una sesión. Y en realidad yo no suelo convocar a más de 3 horas. No tengo una sesión más duradera que eso en general. No se necesitaba más de 3 horas para el minutaje que generalmente uno graba, que lo graba por separado. O sea, hay anécdotas que yo creo que todos podemos contar, digamos, de cómo hemos tenido que grabar una orquesta por separado, digamos. O sea, en la mañana el arpa, después los contrabajos, los chelos, después los violines primero, los segundos y después los solistas. Y eso lo hemos vivido más de una vez, porque en este país, ¿no es cierto?, lamentablemente todavía no tenemos un desarrollo de cultura tecnológica e infraestructura, y tal vez sí humana, pero que no se ha puesto a prueba todavía, por lo mismo anteriormente dicho, es decir, porque no están los espacios constituidos para eso, para tener grabaciones completas de orquesta, digamos. Se hizo algunos experimentos, Sebastián sabe perfectamente, he participado en varios experimentos de grabación con orquesta en Chile para bandas sonoras. Me recuerdo la clásica, o no, o tú estuviste ahí o no, no estuviste en ese proyecto de un español, Manuel de yo, Rivera. yo dirigí la música y hice toda la producción musical de esa Claro, película. claro, en esa peli Santos era, ¿no? Sí, mira, yo tengo ahí mi Mm, visión es que en Chile se puede grabar bandas sonoras a muy mm, buen nivel. mm, Hay muy buenos instrumentistas. Eso sí, Eh, claro. yo en general tiendo a trabajar con orquestas reales, digamos. mm, Si bien muchas veces como que la institucionalidad de la orquesta de Cámara de Chile, por ejemplo, llamarla para decirle, oye, quieren grabar para tal mm, cosa, muchas veces se les enreda la cosa como institucional, entonces los
trato como una orquesta fantasma, pero son todos gente que sabe el oficio y tocan juntos, no llamar a 40 personas individualmente. Eso por lo menos para mí ha sido como mucho más efectivo. Me ha tocado, a ver, 3 o 4 proyectos con orquesta sinfónica full y el resultado ha sido súper bueno, o sea, como una buena organización, funciona. Ahora, no siempre, muchas veces, claro, ahí la pega difícil es justamente el hacer la bajada donde el compositor de la música, que no siempre tiene la experiencia de trabajar con orquesta, ese compositor logre bajar todo lo que tiene que bajar, la entrega de partituras, partichelas, etc. Y también bajar lo que funcionaba en su demo a lo que tiene que suceder realmente con la orquesta. Ahí varias veces me tocó como tener que ponerme muy como cauto en hacer esa revisión antes, y aunque vuelan plumas ahí en eso, pero hacer la revisión y decir, oye, esto en un demo funciona súper bien porque son samplers, pero esto con orquesta real va a sonar como si fuese un acordeón mal ajustado. Entonces, ahí también muchas veces está esa como adolescencia de contratar a un compositor que dice que puede hacerlo, pero sin tener realmente las capacidades para hacerlo. Entonces, ahí falta como la cadena de industria, que es como ya, usted el compositor entrega una reducción y ahí va a haber otro orquestador y después va a haber un director de orquesta, productor, y hay un montón de gente, tal como uno ve en los créditos de una película de la industria más grande. Eso al hacerse como de manera tan artesanal acá, me ha tocado en varias oportunidades como pagar ese noviciado y tener mucho roce de repente adentro de la producción por el estrés de que se llega sin lo que se tiene que llegar a una sesión con músicos profesionales, que es donde hay un director que va a bajar la batuta y la cuestión tiene que sonar. Mira, hay una pregunta muy bonita que hizo Andrea Ñeco, que dice, si pueden componer cualquier estilo de música, aún aquella a que no les es cercana ni está en la estética de nosotros, ¿no es cierto? Si es que lo visual lo requiere. ¿Tenemos experiencias de eso? De haber tenido que escribir para una estética muy, muy lejana de lo que nosotros estamos habituados, porque el proyecto lo requiera. Y voy a partir con una anécdota cortita nomás, que yo tenía en Francia una compañera de curso italiana que todas las clases hacía música melódicamente morriconiana, ¿no es cierto? Envidiablemente armónica, bellísima, Tiziana de Caroli, era una italiana que componía maravillosas melodías. Y un día mi profesor le dijo, lo siento, pero vas a tener que componer un documental de posguerra. Y le pasó un documental de posguerra donde tiene que hacer música dodecafónica. La pobre sufrió hasta más no morir y salió a flote, pero lo pasó pésimo, digamos, porque claramente no era su zona de confort, no era su territorio. ¿Han tenido alguna experiencia así? Así tan extrema, fíjate, no, pero claro, si a uno le pasa, uno tiene que aplicarse, investigar, si hay alguna cosa que uno no tiene idea, pero me tocó en el Príncipe hacer un tango. Ya, pues no había hecho un tango en mi vida, lo amo, pero ahí escuchando. Y quedó bastante lindo, lo canta el Angelo Pieratini, que todavía nunca lo sacamos al final. Y está bueno, pero me da muero de plancha, porque más encima fui a mezclar esa película argentina, y los argentinos igual se rieron un poco del tango. Claro. Claro. Pero no, yo creo que sí, uno tendría que poder hacerlo y hacerlo lo mejor posible. Investigar ahí, asesorarse con amigos que sepan más. Sí, es muy común, por lo mismo que estamos hablando de la falta de presupuesto, que llega al final de la película y hay músicas que quedaron puestas temporalmente y no se pueden sacar. O sea, ya hay que sacarlas. Y uno tiene que hacer música del... Bueno, a mí me tocó hacer Margarita de Lelutier. Eso es extremo ya. Sí, claro, bueno. Pero sí. No, sí, a mí, no sé. Bueno, pasa un poco, he tenido que acercarme, claro, a estéticas diferentes a las que manejo, y queda un poco, si bien analizando y estudiando el tema, siendo respetuoso, igual
hay un pequeño grado de patudez y que hace que quede también, la gracia es que queda un poco con la identidad musical con la que se está haciendo Claro. porque, Sí, claro. claro, Sería mejor llamar a alguien especialista. Claro. claro. Ahí también podías decir esa frase. ¿Cómo era la? Me parece que no soy la persona apropiada para este proyecto. Un letrero. Tipo. Claro. Y bueno, Jimena Águila dice que también sería lindo descentralizar el uso de la orquesta, digamos, hablamos muchas veces de provincia, ¿no es cierto? Que hablemos en el fondo de orquestas de provincia, dice que estarían felices de ser parte de una banda sonora, ¿no es cierto? Ya que pertenezco a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y sería una Buena idea. sería una experiencia hermosa. O sea, ¿dónde nosotros firmamos que sí? Sí, pero Claro, esa es completamente recomendable. Hable me con su encantaría, director. me encantaría decirles que tengan fe en Claro. Chile y su futuro, que esto va a cambiar y en un tiempo más van a existir políticas culturales que nos permitan hacer eso. No va a ser así. Pero, o sea, es una esperanza que uno tiene, pero no se ve Sí. venir eso. Pero sí, pues Bueno, Chile es un país rico en orquestas, rico, riquísimo. tienen que postular todos los años a fondos para seguir funcionando, eso es lo terrible. No son Yo, estatales. yo varias veces he impulsado un proyecto, pero no he logrado, que es justamente de que en el verano las orquestas toquen músicas de películas contra las imágenes, selecciones de películas chilenas, y se interpreten en las plazas de los pueblos un poco, porque me tocó verlo a mí, en Italia se hacía así, en el verano se instalaban los cines en las plazas y se instalaban orquestas y tocaban grandes músicas de películas. Era uno de los espectáculos de la noche de una fiesta que se llama la Estate Romana. Y se me quedó grabado toda la vida. Y he propuesto, digo, pero si está la orquesta ahí, están las plazas, están los veranos, pónganse, hagan y entreguenle 45, una hora, no más de música. En fin, Ustedes claro. hicieron eso una vez, Jorge y Sí. Sebastián, ¿o no? Hicieron Sí. como Música de todo. que ahí se hacían muchas cosas en ese lugar. Yo fui parte de ese ensamble, muy orgullosa. Ah, sí, pues Y ustedes lo hicieron mucho, claro. grandes cosas así al respecto. Y el Seba hizo un programa de música de películas chilenas. Fue hermoso. Pero Seba, ¿intentaste o te dieron ganas o se te acercaron para decir, mira, ¿cómo hacemos esto para descentralizarlo un poco? Hemos grabado cosas en Valdivia, la Orquesta de Cámara de Valdivia, una orquesta que tiene un súper nivel. Ajá. Y ellos están como bastante abiertos buscando ese tipo de proyectos. Bueno, de Yo hecho, creo todavía. Bueno, y ahora yo que me tomé la decisión de descentralizarme también, en ese estado, ya tengo como muy mapeado que acá en la región de los lagos y región de los ríos, como región vecina, hay muy buen nivel, hay muy buenos músicos y estamos grabando súper bien. De hecho, los dejo invitadas también a las 7 hoy en la página del Teatro del Lago. Vamos a estrenar un concierto que grabamos con puros artistas locales, cantautores locales, arreglos míos con un ensamble. Ay, qué bueno. Y todo hecho desde la pregunta de qué es lo que podemos hacer sin tener que planificar ningún viaje. Todos tienen que estar a pocos A la kilómetros. redonda. Magnífico. Prueba de fases distintas y todo ese cuento. Así que funcionó, ahí está el resultado, estamos re contentos. Y una de las cosas que estamos impulsando desde acá de Frutillar es que hay todo un programa de desarrollo de las industrias creativas. Entonces estamos la gente del mundo de la música con la gente del mundo audiovisual, sobre todo, trabajando ya de manera cada vez como más coordinada para acá armar un polo donde seamos totalmente, no solo autosuficientes en los contenidos que se desarrollan acá, sino que también de que ustedes se animen y que un día me manden una partitura, oye, necesito que grabemos esto. Bueno, yo creo que hemos avanzado el día de hoy. Ha sido muy agradable conversar, escucharnos, ¿no es cierto? Y sobre todo también dialogar con las personas que están escuchándonos también, que es muy importante para nosotros compartir ese espacio para ellos, ellas. Y desde ahí yo creo que hemos podido redondear un poco lo que sería esta primera jornada, ¿no? Que era sobre la pregunta de qué cosas nos importan al comenzar un proyecto de composición. Y me he llevado varias sorpresas, varias cosas bien interesantes.
veo que hay distintos estilos, hay distintas marcaciones, ¿no es cierto? Si bien hay zonas comunes, esta suerte como de investigación creativa que siempre es necesaria y es casi obligada, ¿no es cierto?, como parte del proceso. Cuánto anotamos, cuánto no anotamos, cuáles son los highlights de nuestro proceso, en qué minuto nosotros establecemos la primera nota y cuál es el contexto para la primera nota. Es bonito ver que esa primera nota puede nacer en abstracto o puede nacer seducida por una idea, ¿no es cierto?, que está ya ejecutada en un instrumento que es el instrumento propio al cual vamos, de cómo nos preocupan, ¿no es cierto?, los territorios audiovisuales. Efectivamente consideramos el montaje, consideramos la velocidad, el estilo de la cámara, consideramos la dirección de arte, ¿no es cierto? Y de alguna manera, ¿de qué manera vamos generando esta suerte de intoxicación positiva, favorable, ¿no es cierto?, de todos los insumos que la película entrega y que nos permiten partir un proceso, ¿no es cierto?, de composición en donde comienza un viaje que, ¿no es cierto?, vamos a seguir desarrollando y desenvolviendo, diría yo, progresivamente en nuestras próximas reuniones. Como por ejemplo, específicamente en la reunión del próximo sábado, donde vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre el color instrumental de una película. Algo tan importante por sí solo, digamos, y lo digo por todo lo que ha sido la cultura cinematográfica, digamos, todo lo que ha implicado, por ejemplo, el uso o no uso de instrumentaciones propias, territoriales, el uso de estéticas territoriales, ¿no es cierto? Hay grandes compositores que son representantes de eso, como Gustavo Santaolalla y tantos otros más, ¿no es cierto?, que de alguna manera han explotado ese recurso del territorio colorístico, ¿no es cierto?, pero que también nosotros estamos dialogando con una estética que a veces nos piden que es mucho más transversal o de mainstream, ¿no es cierto? Y en ese contexto nos afecta un poco, diría yo, la posibilidad de tener una suerte de autoría. Vamos a profundizar un poco en eso, ¿no? Yo creo que ahí Miguel, más conocido para nosotros como Mike, va a tener algo que aportar en términos de lo que significa la construcción de un sonido propio, de un sonido especial. Miguel siempre ha tenido ese cariño especial por lo sonoro, por la materia sonora, y cómo esa materia de alguna manera tiene algo de originalidad, y ahí hay algo muy propio de él, de su lenguaje, de su estética. Entonces va a ser bonito conocer esos procesos un poco más en detalle. Sería bueno, y creo que es la invitación para la próxima reunión, que podamos trabajar ojalá con algunos ejemplos que pudiésemos audicionar, con algunos fragmentos de algunos proyectos que hayamos tenido, para poder mostrar un poquito de qué manera ponemos en música y en sonidos todas estas ideas que de alguna manera tenemos y que hemos compartido a través de procesos creativos con procesos. Entonces, eso por un lado. Y nada, yo creo que después de eso vienen otros momentos, ¿no es cierto? Vamos a hablar en específico sobre los intérpretes. Se nos ha estado dando espontáneamente de que cerca del final no teníamos muy claro en qué momento queríamos hacer un corte o un cierre de la primera reunión. Es nuestra primera reunión, además, y queremos disfrutarla también en su forma natural de cómo está existiendo, sin ponerle una límite de tiempo. Pero sí creo que llegamos a un momento en que podemos establecer un paréntesis y donde podemos efectivamente despedirnos y tener un segundo encuentro el próximo sábado, abordando todo esto tan específico como, ¿no es cierto?, el color instrumental de una película, y desde ahí seguir avanzando. Preparen preguntas, si quieren volver a venir el próximo sábado y quedaron con alguna curiosidad por comentar, por conocer, ¿no es cierto? Creo que sería interesante que las archiven para que el próximo sábado, ¿no es cierto?, podamos compartir y podamos de alguna manera responder todo lo que ustedes quieran preguntar. Hay varios mensajes de agradecimiento de Fran, ¿no es cierto?, por responder las preguntas, de Cristian Benetti, un gran abrazo a Jorge, Sebastián, Andrea, ¿no es cierto?, Ñeco, muchas gracias, aprendí muchísimo, qué sé yo, la Magdalena Matei, nuestra querida amiga, ¿no es cierto?, ha sido maravilloso escucharle, muy interesante, cariños del Tilo y míos, a todos, Jimena, a Águila, ¿no es cierto?, claro, maestros, realmente se agradece estos espacios, y así, ¿no es cierto?, María Gabriela, gracias, muy bonito, Andrea, abrazos para todos, Sebastián Barriento, que ha sido excelente conversación, así que muchas gracias a todos y todas. Hemos tenido una maravillosa primer encuentro. Me encantaría haber compartido con un vaso de vino. Creo que el vaso de vino se viene para la próxima sesión, sí o sí. Está tomando agüita. Querido Sebastián, Mike, Ángela, Camilo, un abrazo grande. Muchas gracias por este espacio. Este es el inicio y nos vemos pronto, ¿no es cierto?, con más conversación. No sé si quieren decir una palabra final antes de que Gracias. No, muchas gracias nomás. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, muchas Hasta gracias. el sábado.
Eso, hasta el otro Eso. sábado. Hasta Prepárense, el que próximo vamos a ver sábado. ejemplos. Hasta el próximo sábado, misma hora. Ahí vamos a tratar de escuchar algunas cosillas. Ya, un abrazo, que estén bien. Eso. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao.